¿De verdad las pantallas nos vuelven más estúpidos? Y yo digo que no, necesariamente. Va a depender primero de qué es lo que consideramos estúpido. Porque, obvio, si nuestro parámetro para medir la estupidez de una persona es el coeficiente intelectual, entonces seguro rompemos los récords en cuanto a mensos, incompetentes y poco inteligentes. Te invito a un cafecito. Tú te haces el tuyo ya y yo me preparo el mío acá para que conversemos sobre cultura digital, desarrollo personal, comunicación y espiritualidad. Algunas veces estaré acá en solitario hablando contigo y otras veces con invitados que son todavía más raros que yo, pero que hacen cosas buenas, las hacen bien y por eso vale la pena conversar con ellos para conocer su visión y experiencia de las cosas. Disfrutemos de las ganas de conversar, de crecer y de tomar un buen café. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a compartir nuevamente un cafecito conmigo. La verdad me pone muy contento volver a hacer un episodio, sobre todo de este tema, porque es un tema que no solo me apasiona, no es una cosa como que sea solo de mi interés, sino que además tiene directa relación con mi vida cotidiana. Me afecta este tema. Bueno, todos los temas de los que hablo me afectan. Sin embargo, este tiene una particularidad porque tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con las cosas que yo estimulo que ocurran, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mis amigos, tiene que ver con las personas que quiero. Y es que, bueno, ya viste el titular, la verdad es que el titular en internet es algo a lo que le llamamos clickbait, que es algo así como llamar tu atención usando una especie como de carnada o de señuelo, porque sí, es agresivo y es un poco fuerte decir que las pantallas nos vuelven estúpidos, o preguntármelo, ¿las pantallas me vuelven estúpido? La mayoría de las personas responderían sí. Y de hecho, este es el tema por el cual quiero hacer el episodio hoy, porque hace un par de días atrás se publicó un artículo en el medio BBC, un diario, tele, no tengo tele, creo, radio, todo junto. Bueno, la BBC publicó un artículo que se llama "Los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres". No sé si viste este estudio, pero la verdad es que al menos en mis redes no alcanzó la viralidad, pero sí se hizo muy, muy popular. Las personas a mi alrededor lo compartieron, sobre todo los que son papás. Y obviamente la gente se preocupa porque durante este tiempo de pandemia todos hemos tenido que pasar mucho tiempo frente a las pantallas. Y nuestros hijos han hecho sus clases, han hecho sus momentos recreativos, no han podido salir de casa. Entonces, por muy didáctico que tengamos acondicionados sus espacios, aquellos que tienen espacio para jugar, para recrearse, no sé qué, igual hemos tenido que recurrir de una u otra forma a las pantallas para que asistan a sus clases, en fin. Entonces quiero, ya que esto es escandalizante o escandalizador, escandalizacisivo, no sé cuál es el verbo o la conjugación, pero la verdad es que esto nos escandaliza, el que los nativos digitales tengan un menor coeficiente intelectual que sus padres. Y yo no quiero defender las cosas digitales, no, sino que quiero mirar esta pelota desde todos los lados, ¿no? Este problema al que nos estamos enfrentando. Quiero mirarlo por todas las perspectivas porque la verdad es que el abordaje de este artículo es de una investigación. Entonces quiero desarmar un poquitito esta madeja y mirarla con las cosas que yo también puedo aportar al diálogo. Dicho esto, lo primero es definir qué son los nativos digitales. Y los nativos digitales son una generación, la verdad es que parece que coincide con los centennials, o incluso hace 2 o 3 días atrás leí que la generación de este año serían los pandemials. Son los que nacieron o que se criaron en este contexto. Pero bueno, la lógica de los nativos digitales son personas que no tuvieron un proceso de alfabetización digital, sino que nacieron en un contexto en donde lo digital era la norma y por lo tanto no tuvieron que aprender nada. A diferencia de nosotros, que somos millennials, que nos alfabetizamos digitalmente en nuestra edad escolar. Nosotros durante el colegio, durante la escuela, nos llevaban a clases de informática, clases de computación, nos enseñaron a tener nuestro primer correo electrónico, a encender y apagar la computadora, nos enseñaban a imprimir, a enviar un documento a la impresora y así. O los inmigrantes digitales ya más puros y duros, que sería la generación X, que son los de nuestro papá, nacidos en los 70, 60, o los boomers, que son desde los 40, años 50, por ahí, que serían nuestros abuelitos, personas que se alfabetizaron digitalmente ya en el mundo laboral. O sea, ellos mientras estaban en su trabajo los enviaban a un curso de computación, a un curso de informática, y les enseñaban los rudimentos más básicos para poder desenvolverse en el mundo digital y poder seguir trabajando, básicamente. Bueno, resulta que los nativos digitales aparentemente, que es esta generación, ¿no? Que no tuvo que aprender, sino que ya no van a haber cursos de computación en las escuelas, en el mejor de los casos cursos de programación, pero no de alfabetización digital. Estos chiquillos y chiquillas, al parecer, tienen un menor coeficiente intelectual que sus padres. Y ese dato, obviamente, es súper relevante. ¿De dónde viene el dato? Viene de un estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud de Francia. Ellos son los responsables de
de esta data. Y básicamente el estudio consiste en que ellos hicieron la prueba estandarizada de coeficiente intelectual. Yo no sé si tú has participado de esa prueba, pero básicamente es una prueba estandarizada, en donde hay donde hay alrededor de 100 preguntas y mide justamente tu coeficiente intelectual. No voy a entrar en la definición de qué es coeficiente intelectual porque más adelante quiero desarrollarla un poquitito más, pero es una prueba estandarizada, que sí se va actualizando en la medida que transcurren los años, porque obviamente no les puedes preguntar las mismas cosas ni de la misma forma a las distintas generaciones, porque entienden los fenómenos y interpretan la realidad de distintas formas, pero aunque las preguntas son distintas, tratan de averiguar lo mismo. O sea, miden la misma cosa. El instrumento sigue evaluando los mismos aspectos y esos aspectos se vinculan con la inteligencia, en este caso con el coeficiente intelectual. Y la conclusión que sacaron luego de haber aplicado estas pruebas estandarizadas es que en algunos países, de hecho los países muy de primer mundo, como Noruega, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Francia, o sea, los países como del norte, lo más nórdico de Europa, lo que nosotros miramos como casi como si fueran una raza superior, de forma muy caricaturesca obviamente, es que en esos países los nativos digitales son los primeros niños en la historia en tener un coeficiente intelectual más bajo que sus papás. Siempre ocurría en la historia que generación tras generación iban teniendo un mayor coeficiente intelectual que en la generación anterior. O sea, la generación iban haciéndose más y más inteligente, pero de pronto los nativos digitales se volvieron estúpidos. Y entonces esta generación es menos inteligente o tiene un menor coeficiente intelectual que sus papás. Y obviamente a mí el titular me genera una incomodidad enorme porque me parece profundamente tendencioso al decir los nativos digitales tienen un menor coeficiente intelectual, porque describe a este grupo etario o a este segmento de la población, lo describe por un comportamiento en particular, cuando la verdad es que el mismo estudio hace referencia a un montón de cosas. Lo primero es que dicen, aunque el coeficiente intelectual se ve afectado por un montón de factores, no solo por el uso de pantallas. De hecho, cuando les preguntan cómo se desarrolla, se estimula el coeficiente intelectual, la verdad es que aparecen cosas como la nutrición, la alimentación, la cultura, los ritos familiares, la urbanización o ruralización, y en fin, hay un montón de elementos que definen o que condicionan el coeficiente intelectual de una persona. Entonces decir los nativos digitales, obviamente es tendencioso porque podrían decir, bueno, la generación de niños que se criaron indoor y que ya no juegan en la calle tienen un menor coeficiente intelectual. O la generación de los niños que comen alimentos procesados tienen un menor coeficiente intelectual. Entonces eligieron uno de los factores y lo pusieron en el titular. Y obviamente, como hemos estado todos durante meses mirando pantalla, levantamos los brazos y corremos en círculos desesperados porque no sabemos qué hacer, porque tampoco tenemos muchas otras opciones, si las hay. Yo intento a diario salir con mi hijo, andar en bicicleta, jugar en el parque, pero obviamente ese rato que salgo es un rato que dejo de trabajar o que dejo de hacer otras cosas, porque la verdad es que no puedo mandarlo solo a la calle como si salíamos nosotros antes. Esa es una de las cosas que dice el estudio, que el coeficiente intelectual se ve afectado por un montón de factores, no solo por las pantallas. Lo segundo es que dice textual, frente a la pregunta de ¿qué está provocando esta disminución del coeficiente intelectual? Ellos dicen, por desgracia, aún no es posible determinar el papel específico de cada factor de estos que te conté recién. Como por ejemplo la contaminación, especialmente la exposición temprana a pesticidas en los alimentos, la exposición a las pantallas, el sedentarismo, los ritos familiares, la escolarización, en fin. Hay un montón de factores y en el mismo estudio no son capaces de determinar la relevancia o cuánto determina en el resultado final cada uno de estos ingredientes en esta receta. Ahora, lo que sí sabemos es que los niños pasan mucho más tiempo en las pantallas que lo que pasaban nosotros, que nosotros pasábamos tiempo delante de los televisores, no habían pantallas táctiles, y nuestros padres, que con suerte tenían un televisor en casa, la mayoría tenía radio y se pasaban todo el día en la calle. Entonces sí, es un elemento importante que ha condicionado la estimulación neuronal, si se quiere, pero no es el único elemento. Entonces ese dato sería como importante, ¿no? Tenerlo muy presente. Y quisiera hacer el acento ahí. Me parece que el titular es tendencioso, porque hace pensar que esta generación se define por su comportamiento digital. Y a mí me parece que esta generación se define por un montón de otras cosas, además de eso. No quiero restar el comportamiento digital, sino que se define además del comportamiento digital por su alto nivel de sedentarismo, su alimentación basada en alimentos procesados o en alimentos no orgánicos o en alimentos llenos de pesticidas, por una cultura muy distinta, y en fin, vamos a enumerar todas esas cosas un poquito más adelante. Ahora, ya te decía,
hay varios factores que afectan el coeficiente intelectual. Y esos factores podrían ser la cultura del lugar, ¿no? Un elemento súper relevante es la seguridad ciudadana. Yo me acuerdo que de niño y adolescente pasaba tardes completas en la calle, casi todos los días de la semana, casi todos los días del año, jugando solo con mis otros amigos, sin ningún adulto vigilándonos. En cambio, hoy en día para mí es inconcebible que mi hijo salga a la calle solo. Y va a depender de mi tiempo libre el que él pueda salir. Si yo no tengo tiempo libre, él no va a poder salir a jugar. Entonces ahí hay un elemento importante. Otro elemento importante es la disponibilidad de áreas verdes. Yo en mi casa abría la puerta de adelante y tenía, en mi infancia, ¿no? Abría la puerta de adelante y tenía un jardín delantero. Abría la puerta de atrás y tenía un patio trasero. Y además en mi calle todas las casas eran igual, por lo tanto había pasto, árboles, sombra, bichitos, manguera, tierra, barro, y posibilidad de inventar cosas ahí. Hoy en día, los que vivimos en urbes muy grandes, en el mejor de los casos hay un macetero en un balcón, si es que hay un balcón. Y la gente tiene que desplazarse hacia parque. Yo hoy día tengo que ir a un parque a jugar. No tengo un patio porque vivo en un edificio. Y ese factor es súper importante. Porque la verdad es que tampoco tienen tantas opciones las personas en las urbes. Entonces la actividad física y la estimulación sensorial en el desarrollo motor es un elemento súper importante. Y que no lo tienen considerado en el titular. Sí está considerado en el estudio, pero no está considerado en el titular. Y hay otros factores más que la verdad es que yo no me quisiera meter porque si no van a pensar que soy un conspiranoico y que creo en todas las conspiraciones, que en algunas creo un poco, la verdad. Pero cosas como la contaminación, cosas como los pesticidas que ya mencioné, o los alimentos transgénicos o manipulados. Pero yo creo que el elemento más importante me parece que es la presencia de los padres junto a sus hijos. Yo pondría como titular no nativos digitales, sino que pondría niños criados por gente que no son sus padres. Tienen un menor coeficiente intelectual que sus padres. Porque yo creo que hasta la generación nuestra nos criaba nuestro papá, nuestras abuelitas. O sea, nuestro papá, cuando digo, es papá y mamá, ¿no? Nos criaban nuestros padres, nos criaban nuestros abuelos, nos criaban nuestros tíos, nos criaba nuestra familia. Si nos cuidaba alguien, nos cuidaba una tía, nos cuidaba la abuelita. Ya, si muy de confianza, nos cuidaba una vecina, que era como una tía o como una segunda abuelita. Sin embargo, estas generaciones, dado que nos hemos cambiado de ciudad constantemente, los vínculos familiares no están tan rígidos porque dejamos a la familia en una ciudad y nosotros trabajamos en otra, dado el nivel de escolarización tan demandante además, que los niños tienen que pasar muchas horas en el colegio haciendo talleres extraprogramáticos y no sé cuántas cosas más, la verdad es que nuestros hijos están siendo criados y educados, que son cosas distintas, ¿no? Criados y educados por personas que no necesariamente son sus padres, porque sus padres además están siendo requeridos laboralmente de una forma muy exigente. Yo tengo la suerte de tener un horario muy tranquilo y ahora en pandemia disfrutar el tiempo en casa. Disfrutar digo en positivo porque me lo trato de tomar en positivo, aunque no es un disfrute la mayoría del tiempo. Pero esta generación en general se ha criado con la ausencia de su papá. Entonces me parece que ese es un factor súper fundamental al momento de la estimulación intelectual y del desarrollo del coeficiente intelectual. Y la verdad es que bueno, hay mucha más info en este artículo. Te voy a dejar el link de este artículo en la descripción de este episodio, en Spotify o en YouTube, donde sea que estés consumiendo este podcast. Ahí puedes leer todo el artículo. La verdad es que a mí me parece súper interesante, pero el titular no se condice con todo lo que viene abajo del artículo. Entonces la gente se queda con el titular y se desespera y siente que las pantallas son el diablo. Y bueno, ya te decía, mi intención no es proponerte conclusiones definitivas, sino que simplemente plantear el tema y revisarlo. Entonces ahora quiero mirar el otro lado de la pelota, ¿no? Quiero mirar ir desenmarañando esta madeja. Lo primero es que hay un dato objetivo, y es que hay dos movimientos muy extremos, muy polarizados. Unos más conservadores, que odian la tecnología, que odian las redes sociales, que odian las pantallas, que odian todo lo digital y básicamente lo demonizan, lo consideran que es un elemento negativo per se. O sea, solo por existir y por estar en una casa, aporta al mal. Y le atribuyen, de hecho, todas las cosas malas que le ocurren a las distintas generaciones. O sea, como por ejemplo, la generación tiene un menor coeficiente intelectual, no, deben ser las pantallas, sí o sí, en lo digital. Le atribuyen todo lo malo. Y le atribuyen incluso cosas como las tendencias políticas, les atribuyen los fenómenos económicos, les atribuyen el comportamiento social, les atribuyen la evolución o involución cultural, que no sé, que la música de antes era mejor que la música de ahora, que los artistas de antes son mejor que los de ahora, porque los de ahora hacen 2 clics y creen que están haciendo una canción, y así. Les atribuyen todo lo malo de la humanidad a estas cosas tecnológicas. Lo paradójico
de estos movimientos o de estas personas o de estas instituciones un poco más conservadoras es que difunden todas sus ideas en páginas web y en redes sociales. Entonces como es un poco, bueno, paradójico, ¿no? Querer demonizar algo y difundir sus ideas a través de eso que demonizan. Pero bueno, no quiero hacer juicios de valor, solo quiero ponerlo sobre la mesa para que lo conversemos mientras disfrutamos el café. En otro lado están más los liberales. Liberales que uno podría pensar que son como personas de tendencia política de derecha, pero no necesariamente. O sea, sí, pero no necesariamente, porque también hay harto progresista metido en este lado, que sería un poco más social de izquierda, ¿no? Pero básicamente los liberales que van de la mano con la promoción del consumo, con la promoción de la libertad individual, defienden incondicionalmente las pantallas y la conectividad digital como un valor supremo. Y miden, de hecho, a los países en cuanto a la disponibilidad de internet que tienen sus habitantes. Entonces un país mejor es un país que tiene más internet disponible, que más habitantes de ese país tienen posibilidad de conectarse a internet, por ejemplo. Y de hecho hacen cosas como venderles o diseñar y producir y promocionar smartphones para niños especiales que son distintos a los de los jóvenes, que son distintos a los de los adultos, que son distintos a los de los ejecutivos, que son distintos a los de los adultos mayores. Estimulan renovar esos dispositivos año tras año. Estimulan comprar gadgets o agregarle elementos a esos dispositivos. La verdad es que es un estímulo de la sociedad de consumo. Y básicamente hacen uso de todas las herramientas del marketing y de la manipulación comercial para mantenernos todo el rato mirando las pantallas, embobados, agregando productos al carrito de compra y metiendo los números de nuestra tarjeta de crédito semanalmente. Y ellos obviamente están felices de que nosotros podamos comprar y consumir contenido a través de nuestras pantallas porque es mucho más barato que tener un local físico, que tener un negocio o que tener una tienda, el tener un sitio web porque los costos son menores. Entonces la gente está prefiriendo eso. Y obviamente ellos estimulan, no demonizan, sino que es como que bueno, es un signo de avance de la humanidad el que todos estemos hiperconectados. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que ni demonizar la cosa, ni beatificar la cosa. Pero antes de seguir, viene un momentito breve de los anuncios. Quiero aprovechar este espacio ya que te tengo aquí para contarte algo que ya te he contado y que probablemente sabes, pero me vale la pena repetirte. Y es que durante este tiempo, o sea, lo he hecho durante años, pero durante este tiempo en particular, he dispuesto espacio en mi agenda como consultor digital para acompañar a emprendedores, para acompañar a negocios familiares, para acompañar incluso a empresas grandes, pero por sobre todo para acompañar a profesionales independientes. Profesionales como médicos, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, profesionales como nutricionistas, como diseñadores, como fotógrafos, como artesanos que necesitan vender sus productos, necesitan encontrar clientes, necesitan vender sus servicios y lo hacen a través de las plataformas digitales. Así como también organizaciones no gubernamentales, agrupaciones culturales o marcas pequeñas de productos pequeños con los cuales he trabajado como consultor ayudándoles a implementar estrategias de comunicación digital. Así que te dejo mi correo electrónico en la descripción de este episodio, pero en todo caso es hola@sebacampos.com, no es muy difícil de aprender. Para que me escribas, estemos en contacto, puedo trabajar contigo y la verdad es que la forma de trabajo hasta ahora ha funcionado súper bien y todas las personas con las que he hecho consultoría y que les he ayudado a desarrollar una estrategia de comunicación digital para vender están todos súper felices y sus negocios están creciendo en plataformas digitales a costos muy muy bajos, porque la verdad es que trabajar en internet, como lo decía recién, es mucho más económico que trabajar de forma offline. Así que te puedo echar una mano con eso. Fin de los anuncios comerciales, perdón. Ahora sí, de lo que quiero hablar y de lo que nos convoca es, ¿de verdad las pantallas nos vuelven más estúpidos? Y yo digo que no, necesariamente. Va a depender primero de qué es lo que consideramos estúpido. Porque obvio, si nuestro parámetro para medir la estupidez de una persona es el coeficiente intelectual, entonces seguro rompemos los récords en cuanto a mensos, incompetentes y poco inteligentes comparados con nuestros papás. Si me miden en el test de coeficiente intelectual, o sea, ya solo con hacerme la prueba me da flojera pensar en responderla. Y eso probablemente tiene que ver con que la tecnología me ha hecho que los procesos sean más rápidos y verme enfrentado a una prueba estandarizada que dura 1 hora ya me da flojera. Entonces sí, bajo esa mirada la tecnología me volvió estúpido y además de volverme estúpido me volvió flojo. Pero hay otra mirada respecto a la estupidez, sin ser ofensivo, ¿no? Sino que otra mirada respecto a que hemos perdido inteligencia o que estas generaciones han perdido inteligencia. Y es la teoría de las inteligencias múltiples, que está en la vereda del frente de la teoría del coeficiente intelectual.
En la teoría de la inteligencia múltiple la propuso Howard Gardner en los 80, el año 83, algo así. Howard Gardner es un profesor de Harvard. Y él menciona 8 inteligencias distintas que no tienen nada que ver con la teoría de la inteligencia múltiple, que básicamente son dos, que es la lógico-matemática, que es resolver ejercicios de lógica y de matemática, o la verbal-lingüística, que es de comunicarme, de escribir gramática, de entender un mensaje, no sé qué. En cambio, Howard Gardner comprende 8 tipos de inteligencia en donde no solo priman estas dos como si fueran las más importantes, y en la prueba estandarizada de coeficiente intelectual básicamente mide estas dos. Entonces, claro, probablemente las pantallas han favorecido el desarrollo de estas otras inteligencias, no solo de la lógico-matemática, ni de la verbal lingüística, perdón. Porque los software nos aliviaron un montón de cosas que antes eran súper importantes. Nos aliviaron los problemas gramaticales, por ejemplo, porque aparece subrayado automáticamente cuando escribí algo mal. O nos arreglaron, nos solucionaron la vida respecto a los problemas matemáticos, los matemáticos básicos por lo menos, porque ahora todo lo podemos resolver desde el teléfono. Entonces, obvio, si me veo enfrentado a un problema matemático o a un problema gramatical, la verdad es que no he estimulado el desarrollo de esas habilidades y de esa inteligencia, porque los dispositivos me lo resuelven. Y entonces he estimulado otras cosas, como por ejemplo, las cosas a las que mi teléfono hoy día me da acceso, que es, todo el mundo ha tocado un instrumento musical, cosa que las generaciones anteriores no podrían haber hecho, y todo lo hemos hecho a través de acá del teléfono. Hemos instalado un pianito, una batería, alguna cosita, y todos hemos jugado a la música en algún dispositivo tecnológico, cosa que las generaciones anteriores era un lujo de los ricos. En el mejor de los casos había una guitarra en casa. Todos hemos tenido la posibilidad de ver un mapa satelital preciso. Antes, optimista, podíamos mirar un atlas. Todos hemos podido mirar, compartir y apreciar a un experto, a un referente, a un ídolo, a un profesor catedrático de una universidad inalcanzable, a un artista de nuestros sueños, que hubiese sido imposible verlo y hubiese sido imposible recibir el estímulo de ese intercambio. Pero hoy día lo podemos ver con 3 clics y yo puedo tomar una clase con un profesor de Harvard o puedo ver a mi banda favorita tocando en vivo, cosa que en la generación anterior hubiese sido completamente imposible. Durante la pandemia, de hecho, hemos tenido además clases de ejercicio, de actividad física, de arte, de cocina y de un montón de disciplinas y oficios para las cuales nunca hubiésemos tenido la posibilidad de acceder si no hubiese sido por cosas digitales. Y todos esos estímulos no son estar mirando la pantalla, es estar haciendo ejercicio, moviendo las patas de un lado para el otro, o amasando no sé qué cosa, o manipulando materiales para hacer alguna artesanía o alguna manualidad, en fin. Todos hemos preparado, hemos comido cosas que son de otros continentes, menús, dietas que vienen de otras culturas. Y en general hemos consumido información que mejora nuestra calidad de vida. Todas esas cosas estimulan las 8 inteligencias múltiples que propone Howard Gardner, a diferencia de esta teoría del coeficiente intelectual, que solo mide 2. Y así entonces montones de estímulos y de soluciones que de hecho nos hacen salir de las pantallas, pero la pantalla es el paso inicial: recibir una receta de cocina, mirar una clase, no sé qué, aprender alguna disciplina en particular. Entonces, claro, frente a esto, frente a la prueba de coeficiente intelectual, las pantallas nos han vuelto más estúpidos, sí, pero nos han vuelto más íntegros, nos han vuelto más humanos, nos han vuelto, en cuanto a la teoría de las inteligencias múltiples, nos han vuelto mucho más completos, pero obvio, somos más torpes para resolver ejercicios de gramática o de aritmética. Ahora, quiero volver a lo de las inteligencias múltiples porque me parece importante que lo conozcas para que puedas también estimularlo en ti y en tus hijos, si es que tienes. La primera inteligencia que define Howard Gardner es la verbal lingüística. No hay mucho que explicar al respecto, pues tiene que ver con la comunicación, con la articulación de frases, aprender instrucciones, comprender y ejecutar instrucciones. La segunda inteligencia es la lógico-matemática, que también se explica por sí sola, es resolver ejercicios de lógica y de matemática, o tener una inteligencia que te ayude a resolver eso. Esa yo no la tengo, se me rompió. La tercera inteligencia es la inteligencia visual espacial o visoespacial, que tiene que ver justamente con orientarse en el espacio, muy útil para arquitectos, para diseñadores, muy útil también para personas que trabajan al aire libre y que tienen en contacto con la naturaleza, o para personas que tienen que tener una muy buena relación del espacio. Cosa que, de hecho, por ejemplo, cuestiones como la realidad virtual, los juegos de video, yo soy muy torpe ahí, pero justamente los dispositivos tecnológicos estimulan eso a un punto inimaginado para las generaciones anteriores, los juegos de video en cuanto a la visual espacial. Luego está la inteligencia musical, ya di varios ejemplos, pero la verdad es que la cantidad de música que consumimos hoy día es brutal.
el aprecio por la música que tenemos hoy día es el mismo probablemente en cuanto al valor, ¿no? Como que amamos la música generación tras generación, ha sido muy importante en la humanidad. Sin embargo, el consumo de música que tenemos hoy día es fundamental. Pagamos una membresía mensual en Spotify para tener acceso a música. Es una de las cuentas básicas en muchos hogares en el mundo. Entonces, la inteligencia musical que todos tenemos ha sido muy, muy estimulada hoy día. TikTok, que es una red social básicamente que existe porque se puede hacer video con canciones, si no, no funcionaría. O sea, la inteligencia musical es un elemento muy, muy importante que está súper desarrollado y que probablemente si nosotros lo miramos en la generación de nuestros padres, es una inteligencia más bien relacionada con la fiesta y con lo cultural, no con lo cotidiano. Luego está la inteligencia corporal sinestésica, que tiene que ver con el movimiento, en donde, por ejemplo, un superatleta probablemente es igual de inteligente que un doctorado de Harvard, pero el doctorado de Harvard en una disciplina en particular, el superatleta en su deporte, y él es capaz de hacer con su cuerpo cosas que un doctorado no puede hacer. Y nosotros tenemos o no tenemos en mayor o menor medida esta inteligencia corporal sinestésica o kinestésica. Luego está la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con comprender lo que está pasando dentro mío, con saber interpretarlo. Un ejemplo que siempre doy, porque es el que funciona conmigo y con mi hijo, es que yo he estimulado que él descubra cuál es la razón de su enojo. Muchas veces está enojado no porque le haya ocurrido algo, muchas veces está enojado no con las personas, sino que está enojado porque está cansado, está enojado porque tiene hambre, está enojado porque no le resultó lo que quería que le resultara. Y no necesariamente es un enojo con una persona. En muchos adultos esta inteligencia no está para nada desarrollada y se enojan y atropellan a todo el mundo por delante y no se dan cuenta que la razón de su enojo puede ser que están cansados y que necesitan ir a dormirse una siesta, irse a la cama o tomarse un té, o necesitan comer algo y con eso se alivia. Luego está la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con el intercambio con otras personas, el saber leer a las otras personas, el poder socializar de forma saludable, el empatizar y comprender qué es lo que les está ocurriendo a las personas a mi alrededor. Y finalmente está la inteligencia naturalista, que es una inteligencia que fue muy, muy útil en la generación de nuestros bisabuelos probablemente, que eran personas que vivían en el campo y que necesitaban leer y comprender muy bien los signos de la naturaleza para saber si iba a llover, si iba a haber ventiscas, si iba a hacer calor, qué iba a pasar con los animales, qué iba a pasar con las plantas, cuándo iban a florecer, cuándo iban a madurar. Sin embargo, hoy en día, la inteligencia naturalista ha mutado, porque si bien, o sea, esa inteligencia naturalista, perdón, tenía de hecho mucho que ver con la supervivencia de la especie, ¿no? Comprender cómo funcionaba la naturaleza era fundamental. Y de hecho esa comprensión era una comprensión no desde el punto de vista intelectual lógico, sino que era desde el punto de vista como de que nos sumergíamos en la naturaleza y nos volvíamos uno, aunque suene místico, ¿no? Y podíamos comprender de forma intuitiva, igual que los animales, cómo funciona la naturaleza y cómo se manifiesta. Hoy en día esa inteligencia naturalista ha mutado, y ha mutado más bien en una conciencia naturalista, cosa que nuestros papás no tenían. O sea, yo no recuerdo a ningún adulto preocupado por el reciclaje, por ejemplo, o por el uso de elementos dañinos, o por el lanzar cosas al agua. Yo me acuerdo en paseos familiares donde todo el mundo se metía al río y se bañaba con champú y lavaba la ropa y llenaban de químicos el agua de ese río, sin ningún escrúpulo. Hoy en día nos escandalizaríamos si alguien hace algo así y terminaría en una pelea grande. Mi hijo, por ejemplo, él tiene mucha conciencia y mucho escrúpulo respecto al cuidado de la naturaleza. Entonces, bueno, me parece que esa inteligencia está muy, muy distinta. Entonces, la verdad es que solo mirando esta lista y a las inteligencias múltiples, yo creo que hay varios elementos en donde esta generación de los nativos digitales son mucho más inteligentes que la generación anterior. Sin embargo, en la prueba estandarizada de coeficiente intelectual son unos verdaderos estúpidos. Obvio, porque no han sido estimulados en eso. Porque esas cosas que pregunta la prueba de coeficiente intelectual me las resuelve el teléfono de forma automática. No necesito tener que aprender esas habilidades. Pero sí he estimulado todas estas otras cosas. Ahora bien, para ir cerrando ya, para ir dándole forma al cierre de esto, quisiera quedarme sí con algunas cosas un poco objetivas. Porque ya te decía, mi intención no es beatificar la tecnología, ni tampoco demonizarla. Sí hay cosas negativas, y seamos objetivos. El uso y abuso o el uso desordenado o inconsciente de dispositivos tecnológicos tiene consecuencias negativas nefastas como trastornos del sueño, sedentarismo, ansiedad, depresión, un montón de fenómenos relacionados o patologías relacionadas con la salud mental o trastornos, no sé cómo les queremos llamar. La estimulación de muchos comportamientos de riesgo como la violencia, la agresividad, el bullying, en fin, hay un montón de cosas que podemos asociar y eso es objetivo, no lo vamos a esconder debajo de la alfombra, hay que tener cuidado, sí o sí. Básicamente las mismas cosas que nuestros papás nos decían que nos iba a pasar por mirar mucho la tele. O sea, demonizaban antes la tele. Y en la generación anterior demonizaban antes la radio. Y antes demonizaban los periódicos.
La cosa es que la gente se preocupa de demonizar lo que ocurre alrededor. El avance de la tecnología ha sido demonizado constantemente, ¿no? Pero insisto, mi intención no es defenderla a brazo torcido, sino que objetivar lo más posible el fenómeno. Por otra parte, hay efectos positivos como la conectividad, que nos mantenemos en contacto con todas las personas. La tecnología nos ofrece mucha presencia, sobre todo en casa. Yo creo que esta generación de los pandemials es una generación que ha disfrutado, espero, en la mayoría de los casos, de la presencia de sus padres, como ninguna otra generación lo pudo vivir, con la excepción de cuando los papás trabajaban en casa, en el campo, en tareas rurales, urbanas, agropecuarias, y los hijos estudiaban en casa. Yo al menos nunca compartí con mis padres tanto tiempo como mi hijo compartió conmigo durante este año. O durante este tiempo en donde yo he podido hacer teletrabajo, incluso los años anteriores que yo ya llevaba haciendo teletrabajo durante mucho tiempo. La presencia en casa me parece que es un valor fundamental que nos permite la tecnología. Ya te lo mencionaba adelante, además, la posibilidad de interactuar con gente con la que nunca hubiese sido posible interactuar. Yo durante la pandemia he visto charlas, clases, masterclass, conferencias de profesores y de expertos que en mi vida hubiese podido pagar un ticket, un pasaje y un hotel para ir a ver alguna de sus conferencias. Sin embargo, he podido verlo desde la comodidad de mi sofá, incluso en Netflix, ver charlas, documentales de gente experta, o conciertos, cosas artísticas, obras de teatro, en fin. La verdad es que en ese sentido la estimulación a la que yo mismo me he sometido ha sido enorme. Y además la tecnología nos ha traído cosas en relación al bienestar y a la calidad de vida enormes, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la información, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la vivienda, con la seguridad. La verdad es que tenemos acceso a un montón de información que han mejorado nuestra calidad de vida en comparación con la información a la que otras personas de generaciones anteriores tenían a su alcance. Ahora, sí es relevante que el uso desordenado de dispositivos tecnológicos es un problema. Y, de hecho, las grandes corporaciones mundiales, los monopolios si se quiere, como Facebook, como Google, como Apple, tienen conciencia de eso y, de hecho, han incorporado en sus dispositivos, han incorporado en su software, no sé, Google en Android, por ejemplo, Apple en su sistema operativo, Facebook en sus aplicaciones, Facebook, Instagram, WhatsApp, la posibilidad de traquear, de medir tu tiempo de consumo. Eso quiere decir que te aparece de vez en cuando y tú puedes revisar y puedes no solo medir, sino que puedes condicionar el uso, el tiempo de uso de pantallas. Tú puedes decirle a las aplicaciones o a los dispositivos, después de 5 horas avísame, después de 4 horas haz algo, en la noche bájame el colorcito y pónmelo más opaco como para darme la señal de que tengo que ir a descansar, vuélveme la pantalla oscura y así. Ellos tienen conciencia de que nos hemos intoxicado con el uso de pantallas y que tenemos que bajar un par de marchas y sacar el pie del acelerador porque el consumo ha sido desordenado. Entonces sí, la verdad es que tienes que tomar conciencia del tiempo que pasas tú metido, del tiempo que pasas tu familia, tus hijos sobre todo metidos ahí. Las grandes corporaciones mundiales tienen conciencia, la idea es que tú tomes conciencia también, pero sin demonizar, porque en resumen, demonizar cualquier cosa es una estupidez. Sí, obviamente hay cosas malas en la vida, tampoco mi idea es pretender que todo sea bueno, pero demonizar así como así y asumir cualquier juicio, por muy BBC que sea, o por muy Instituto de Salud de Francia que sea, sin digerirlo, sin interpretarlo y sin analizarlo, eso sí es una estupidez. Demonizar las cosas me parece que no es un buen camino. Entonces me parece que tenemos que mirar el ingenio, la inteligencia humana, el desarrollo de las tecnologías como algo positivo, usarlo de forma controlada, de forma consciente, de forma equilibrada, y tratar de la medida de nuestras posibilidades, como abstraernos de nosotros mismos para poder ver cómo están siendo nuestros comportamientos, ¿no? Solo de esa forma vamos a poder tener un comportamiento saludable. Y si es que tratamos de abstraernos para mirarnos con objetividad cómo nos comportamos, cómo se comporta nuestra familia, y no logramos esa abstracción, entonces pedir ayuda en ese momento. Pero me parece que simplemente agarrar los dispositivos, romper las pantallas y cortar los cables no es para nada una buena opción. La buena opción me parece que es tener una vida equilibrada, una vida mesurada, una vida con conciencia, sabiendo las cosas que estamos consumiendo, los efectos que traen en nosotros, y entonces consumir a conciencia, tanto la tecnología como el ejercicio, como la alimentación, como cualquier otra de las cosas que entran a nuestra lógica de consumo. Fin. No quiero alargar más este podcast porque ya me pasé un poquitito del tiempo que tenía pensado. Te agradezco que me hayas acompañado en este monólogo, en esta conversación.
Espero que hayas disfrutado de tu cafecito. La verdad es que yo hablé tanto que el café se me enfrió aquí en la mano. Espero que nos podamos encontrar nuevamente la próxima semana. Te dejo un abrazo grande. Cuídate harto. No mires tantas pantallas. De hecho, eso es lo bonito de los podcasts, que puedes consumirlos cocinando, limpiando la casa, ordenando la habitación, sin necesidad de mirar una pantalla, y puedes escuchar como este pelmazo, que probablemente las pantallas hicieron estúpido, te habla de sus cosas. Cuídate harto. Nos vemos. Un besín. Chau.